buenas tardes o buenas noches, depende del horario de cada país. Bienvenidos a nuestras clases de Kabbalah. Nos acompaña nuestro querido amigo Marcos. Eh, Muy buenas tardes o muy buenas noches, amigos, dependiendo del horario. Muy contento de poder acompañarlos en esta sesión y un abrazo para todos y que sea una muy buena sesión. Bueno, esta es nuestra quinta clase y es la clase sobre el tema de la fuerza Binah. Nosotros esperamos, como saben, estas clases son de autolectura, autoestudio. Ustedes tienen que haber leído el texto durante la semana y si hay dudas e inquietudes, nosotros respondemos las preguntas. Sin embargo, nosotros hacemos un resumen y durante el resumen ustedes pueden preguntar sobre lo que ustedes consideren atingente a lo que estamos hablando, ¿no? Recuerden que esta clase se basa, no sé si lo tendrán, se basa en este libro, Mundos Superiores, y corresponde especialmente en esta clase, la clase quinta, de la página 79 a la 91. Nosotros entendemos muy bien que son clases muy técnicas, eh, muy áridas y muy complejas para alguien que entra por primera vez a ver estos términos, estos contenidos, a leer sobre los mundos. Lo entendemos muy bien. Lo entendemos muy bien porque nos pasó lo mismo, no es tan distinto, digamos. Por eso nosotros insistimos en dos cosas. Uno, no es un tema de conocimiento, es un tema de esfuerzo, de cuánto deseo usted coloca. Recuerde que Kabbalah es el tema del deseo. Entonces, cuánto deseo usted coloca por conectarse. A través del texto, a través de la palabra, a través de una imagen que usted vio o a través de estas mismas clases. Segundo, hay que aprender, recomendamos, como dijimos en las primeras clases, recomendamos aprender de memoria o hacerse una lista, dibujos, de acuerdo, o mapas conceptuales, lo que ustedes consideren, para aprender estos términos o relacionarnos a estos mundos, ¿no? E insistimos que los entendemos bien si hay dificultades de comprensión. Más que dificultad de comprensión, es cómo nos relacionamos en los contenidos con nuestro mundo, con nuestra cotidianidad. Y eso nos pasa mucho cuando hacemos estas clases, que es muy compleja, porque obviamente como tratan de los mundos superiores, hablan de estados que vivieron los cabalistas que llegaron a este nivel de alcance. Y por lo tanto, uno no tiene ese estado, no tiene ese alcance, entonces uno lo relaciona con el alcance que tiene, es decir, con la vida cotidiana, social, laboral, familiar que uno tiene. Y es por eso lo complejo de explicar esto, digamos. Eso, antes de empezar. Marco, ¿alguna duda, inquietud? Eh, no, solamente invitar a los amigos y amigas que realicen consulta. Probablemente si leyeron el material y tuvieron la ocasión de ver los videos de la clase, debe haber surgido alguna pregunta, alguna inquietud, y que la compartan con nosotros y hagamos un poco más dinámica la participación. Eso, amigos, y muchas gracias por ¿Tú quieres la decir los introducción. nombres de las personas que están conectadas? Sí, hasta el momento, a las personas que vemos en Zoom está el amigo Sixto, los saludamos, la amiga Lisbeth, el amigo Pedro, Antonio, la amiga Adela, el amigo David Manuel, una amiga Ire, Mire, Mercedes, Cándida y por supuesto saludamos también a las amigas moderadoras que están haciendo muy buen trabajo y a los amigos que nos acompañan en el equipo técnico, Mónica y Benjamín. ok, que sea muy buena clase. ¿De qué se trata este texto? Que ya les mostré al principio. Se trata de cómo el Creador, una fuente inagotable de vida, de amor, eh, es- produce un deseo diferente, un deseo distinto, que es el deseo de recibir. Estamos haciendo un resumen de todas de las clases que hemos visto en forma muy general. Y entonces, a partir de aquello, aparece un deseo distinto al Creador, que es el deseo de
recibir. Hay una fuerza llamada deseo de otorgar y hay una fuerza llamada deseo de recibir. En la relación entre ellos está la luz. La luz es, en el texto aparece como or, y es amor. Lo pueden traducir ustedes como amor, energía, deseo de otorgamiento. Del creador a los creados. Este deseo de recibir es el alma, un gran alma. Y entonces al principio aparece una luz del creador, e inmediatamente que aparece la luz, aparece instantáneamente la vasija. Vasija, cli o alma, como ustedes quieran llamarlo, o el deseo de recibir. Cuando ustedes escuchan el concepto cli o vasija, está hablando del deseo de recibir. Porque se usa la vasija porque es un recipiente donde puede recibir la luz. Es una imagen que se está haciendo. Entonces lo primero que aparece es la luz, estado cero o fase Shoresh, en el texto aparece así, fase 0, y después viene la fase 1, 2, 3 y 4. En la primera fase se llena inmediatamente, la luz entra a la vasija y le da placer. La vasija no tiene sentido de independencia o sentido de autonomía, o vamos a usar otras palabras, conciencia o discernimiento. Vamos a usar la metáfora como que fuera un feto en el vientre de su madre. Es decir, es totalmente de dependencia. Eso estamos diciendo, que no hay una identidad, no hay una construcción. Depende de. Pero el feto tiene un deseo, el deseo de vivir. Y es lo mismo acá. En la fase 1, la vasija tiene poco deseo y tiene una relación estrecha con la luz, de dependencia. En la fase 2 ya es diferente, porque en la fase 2, Obed, es la vasija quien otorga luz, otorga entre comillas, digamos, saca luz hacia el creador. Se saca la luz que está recibiendo y lo otorga al creador. ¿Qué es lo interesante acá? Que aquí aparece este estado, es Binah. Binah porque es otorgamiento. Otorgamiento de la vasija al creador. Entendamos que el creador no necesita luz, no necesita nada. Entonces, es una acción que hace la vasija en relación a la fuente. Y eso es lo interesante de esta segunda fase, que hay una acción de otorgar. ¿Y por qué? Porque se sabe que aquí hay una fuente, hay un creador. La dificultad de esta situación es que se queda sin luz, queda vacía la vasija. Pasamos entonces a la fase 3, o Dalet, donde la vasija lo que hace es recibir luz y otorgar luz. Entonces hay un juego, hay una dinámica. En la medida que va bajando en la fase, el deseo de recibir es cada vez mayor. El egoísmo ha crecido. El texto habla del aviut, las paredes se va engrosando. El deseo de la vasija es cada vez mayor. De una pared que era muy delgada, de un deseo de recibir que era muy, muy delgado, a una pared muy gruesa, un deseo de recibir muy grueso. En esta fase, la fase 3, en la fase Dalet, como habíamos dicho, entra luz y saca luz. Uno podría pensar, entonces estamos en equilibrio. No, porque todavía está en dependencia del creador. Entonces, y esta dependencia, en este discernimiento que hace la vasija, hace que entonces diga, no, tengo que hacer otra cosa. Entonces pasa a la fase 4, fase Gimel. Y en esta fase
hace lo mismo que la fase 1, solo recibir luz. ¿Cuál es la diferencia con la fase 1 con la fase 4? Primero, la fase 4 es ya vasija, ya empieza a tener discernimiento, conciencias, si quieren llamarlo en otro concepto. Es decir, se independiza o ya tiene mayor autonomía de la fuente, del creador. Y él toma la decisión de recibir. Esto es interesante porque en la fase 1 no había esa posibilidad de decidir, solamente tenía que recibir la luz y tener placer. Entiendan que cuando entra la luz a la vasija, al cli, hay placer. Hay paz, amor, hay un deseo que se satisface. Y eso es importante porque en la fase 4, aquí la vasija, como va a recibir, el cli va a recibir. ¿Por qué es importante? Porque quiere ser, quiere tener placer, quiere ser como el creador, y además porque quiere corregirse a sí misma, la vasija. Y eso es muy distinto a la fase 1. Lo que nos está indicando que existe un discernimiento, una independencia del creador. Sin embargo, aquí aparece una sensación que aparece en la vasija, que es la vergüenza. La vergüenza es, usan este concepto, pero no es el concepto que nosotros cotidianamente usamos. Que es la vergüenza cuando yo estoy en público, me pongo rojo, o la vergüenza de que me hayan encontrado una falta. No, la vergüenza es, aquí en la espiritualidad, en este estado, es la vergüenza de recibir placer, recibir de la fuente de la luz, recibir amor, pero yo no hago ningún esfuerzo. La vasija no hace ningún esfuerzo, solamente recibir. Eso se llama vergüenza, o en hebreo le llaman busha. El texto aparece así, con la palabra busha. Y nos indica un delta, una distancia entre el creado y el creador. Una distancia de desunión que está sintiendo la vasija, no el creador. En esta narrativa nunca se habla del creador, siempre se habla de la luz y se habla de la vasija, los estados de la vasija. Entonces, en este estado de buchá o de vergüenza, se siente distante del creador. Se siente en estado de falta, por decirlo de alguna manera. Lo que va a ocurrir es que por ese estado de buchá decide la vasija retirar toda la luz. En un instante retira la luz y se queda vacía. Pero dura un instante porque ese estado no puede vivir sin la luz. ¿Y cómo resuelve el conflicto, la situación? Es que hace el Simsum. El Simsum Aleph, o primera restricción, es precisamente esta sacada de luz. ¿Y cómo lo va a resolver entonces? Lo va a resolver haciendo un masaje, pidiendo un masaje, una pantalla. Es decir, era una vasija, pero ahora tiene un tamiz, no una tapa, sino como un filtro arriba de la vasija. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tenga un tamiz o un filtro? Significa que va a recibir, decide recibir luz, pero un porcentaje lo otorga. Recibe para otorgar. Y eso lo hace muy interesante, a diferencia de la primera fase, que era de totalmente de dependencia. Ustedes nos pueden cuestionar, bueno, pero era mejor estar en la fase 1, porque ahí estamos en paz, en tranquilidad, un alma única. Sí, pero no tienes libertad, no tienes
discernimiento, es de totalmente dependencia. A diferencia de esta fase, cuando se coloca el masaj, después del Simsun Aleph, de la primera restricción, la gracia es que la vasija quiere corregirse a sí mismo. No quiere depender del Creador. Se da cuenta, nótese, se da cuenta, tiene discernimiento sobre su distancia con el Creador, que tiene deseos que los distancian del Creador. Este deseo de recibir, de este egoísmo que se ha construido, si quieren lo pueden llamar así. Y por lo tanto va a recibir la luz para tener placer, para corregirse, pero va a otorgar, un porcentaje de la luz lo otorga. Y eso implica que puede ya vivir un proceso, diferentes estados, la vasija en corrección. Y lo que va a ocurrir de aquí en adelante es que la vasija va a intentar corregirse a través de la luz. Y es por ello que se crean los mundos. Mundos que han visto ustedes ya, es decir, o lo han mencionado en las clases anteriores. Ya, amigo, esa es la primera parte del resumen. No sé si quiere complementar, si hay duda o hay preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas y bueno, antes de pasar a las preguntas, solamente comentar de que todo este proceso de expansión de la luz a partir de una fase 0 y posteriormente a través de la fase 1, 2, 3 y 4 es un proceso ordenado. Y todo este orden lo vamos a ver que continúa a través de todo este proceso de creación de esta realidad. Primero la realidad superior y posteriormente nuestra realidad material. Y todo esto está sujeto a leyes, está sujeto a normas, está sujeto a esta relación de causa-consecuencia. Entonces vamos a ver de que en todo este proceso de creación no es que haya sido hecho al azar, sino que todo surge a raíz de estas relaciones de causa y consecuencia o a raíz de estas leyes o estas correspondencias que existen entre los diversos elementos. Entonces, dicho eso, tenemos una pregunta de Adela. Dice... ¿Tenemos el país o no? ¿No? Aquí no me aparece... ¿No? No, aquí no, Era la para pregunta saber, no me aparece. es para saber de qué países nos están, claro, pero ahí estamos nos pueden recibiendo. informar. Sí. Pregunta si Bach y Casabot son lo mismo o son extremos de qué. Y bueno, básicamente se está refiriendo a que en Serampin existen, como saben, siempre se dice que existen 10 sefirot. Y nosotros a partir de esta expansión hemos visto que hay cinco fases, a partir de 4 fases más una fase 0, ¿cierto? Que corresponden a la Sefirot Keter, Jotma, Binah, Serampin y Malhut. Bueno, efectivamente dentro de Serampin se incluyen las 6 Sefirot, entonces ahí tenemos las 10. Y esas 6 es lo que se denomina Bach, o extremos, ¿no? Que son los que están previo a Malhut. Sí, recordemos que las sefirás son propiedades, son estados, si quieren llamarlo. Yo creo que el concepto más adecuado sería propiedades. Y son 10 sefirás. Sin embargo, se pueden agrupar. Estas 10 se pueden agrupar por las propiedades que tienen. Entonces las 3 primeras es Keter, Jokma, Binah. Después vienen 6, que es, me voy a permitir leerlo, Geset, Gebunah, Tiferet, Nesaj, Hod y Yesod. Y después viene, esa es la que está mencionando nuestro amigo, Serampen, o cara pequeña, ¿sí? Y después viene la quinta, que es Malhut. Si se dan cuenta, son 5 sefirot. Y eso cada uno se relacionan con los 5 niveles que hemos mencionado recién.
Y otro comentario, antes de ir a la otra pregunta, es que el, claro, uno lo toma como etapa, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3, pero cada una de estas fases está dentro de la otra. No es que cuando uno habla de etapas, que pasa una etapa y viene la otra, y la anterior desapareció, y después pasó la otra y desaparece. No, aquí, por eso usamos la imagen de las muñecas rusas, la mamushka, porque no sé si las conocen, son como unas muñequitas que usted las abren y hay otra, y después abren, pero todas se contienen a sí mismas. Es como eso, yo diría, un estado dentro de otro estado, no desaparecen. Eso es lo que queremos decir. Eso pasa en los mundos espirituales. Sí. Sí, también lo podemos ver como el desarrollo de una persona, de que existe el niño, el joven, el adulto, y el niño no deja de existir, está dentro de la persona. Es algo que continúa perteneciéndole. Entonces, esos estados anteriores están incluidos en el estado posterior de desarrollo. Sí, buen ejemplo. En psicología le llaman el estado niño o el estado adolescente o el estado adulto. Y en realidad, aunque uno sea adulto, uno tiene actitudes infantiles o adolescentes, a pesar de la edad que uno pueda tener, digamos. Entonces, claro, uno espera más comportamiento, conducta de adulto, sin embargo, esos estados están dentro de uno. Eso es más o menos la metáfora, me pareció buena, por eso lo estoy resaltando. Otra pregunta de Adela dice: ¿por qué las Nekudot perciben a Malhut como un punto negro incapaz de recibir algo? Si Malhut es solo recibir. Bueno, respecto de esto, las Nekudot son un recuerdo que queda de un llenado que ya no está. Cuando las luces salen, y esto se estudia y probablemente se vio cuando se estudió la estructura del Parsuf, que existe una interrelación entre la luz y esta estructura espiritual que se llama Parsuf, que Parsuf no es más que las acciones de Malhut de Ein Sof restringida. Y esta Malhut de Ein Sof restringida realiza acciones para llevar la corrección a sus deseos, que están ordenados desde los más altos o los más espirituales hasta los más egoístas o los más bajos. Entonces, existe un proceso de recepción de la luz y salida de la luz, y esos puntos negros son el recuerdo o los vacíos que quedan luego que la luz ha salido del Parsuf. Por eso se llama punto negro, porque queda lo que no está. O sea, es como un recuerdo de que queda un espacio vacío. Por eso se llama punto negro. Disculpen. Es bien interesante, porque los puntos negros es como las letras. Cuando uno escribe, está escribiendo en un papel blanco, donde hay luz. Vamos a suponer que el papel blanco es eso, una luz. Y entonces cuando uno escribe, está haciendo la figura de un punto negro. El punto negro o la letra refleja un deseo. Son deseos. Y esta pregunta está relacionada precisamente, no con el resumen, lo entendemos, está relacionado con la lección de hoy día. Y a lo mejor no estamos mezclando niveles, pero precisamente en este estado está indicando, amiga, que el deseo es mayor, es más egoísta. Y que precisamente en ese nivel de corrección aparecen estos puntos, estas marcas negras, si quieres llamarlo así, que son deseos no corregidos todavía. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra pregunta? Continuamos. Que yo veo muchas preguntas, sí. Por eso te hago dice, o continuamos o las preguntas. Sixto pregunta: ¿cómo desarrollo las pantallas en mí desde el punto de vista de mi existencia para crear el deseo de otorgar? Sí, insisto, lo que decíamos precisamente al principio, en los primeros 5 minutos introductorios. Nosotros entendemos que ustedes llevan las clases a lo concreto, ¿cómo lo hago? Díganos, ¿cómo se hace esto? Ya es muy teórico, ¿cómo se hace? Y en realidad es complejo. Las restricciones no es que uno se coloque una pantalla, digamos, no es que ande uno con un paraguas, en la metáfora, ¿no? Pero sí las restricciones que podemos hacer no son
no son restricciones de dietas, como cuando uno quiere no comer algo o bajar de peso o por salud, uno hace una dieta. No, no es una dieta, son más bien pensamientos. Yo te diría que son estados. ¿Y cómo lo puedes hacer? Esto no lo decimos nosotros, lo dice el doctor Lyman. Es lo que tú tienes que estar pensando, no es pensar en ti. Porque cuando tú piensas solo en ti, entonces deja usar el símil, para dar el ejemplo, digamos. Estamos en la fase 1, porque estamos dependiendo del Creador. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que haya una corrección. Entonces, para que haya esa corrección, tenemos que hacernos una restricción. Y la restricción es hacer conexión con los amigos, conexión con el Creador. Es decir, cada acto que tú hagas, cada pensamiento que tú tengas, o cada emoción que tú sientas, tienes que pensar en el Creador. Colocar a un tercero ahí. Estás tú, el deseo, y está el Creador. Si te es difícil pensar, o sea, no es difícil pensar en el Creador, coloca lo que estábamos hablando recién, a los amigos, a las amigas. Entonces no es pensar en uno, o desear en uno, sino es pensar en los otros, o desearle a los otros cosas. Ahora aquí hay otro tema, que vamos a verlo, no en estas lecciones, sino en la próxima etapa, en el próximo ciclo, de que ¿quiénes son los otros para nosotros? Son aquellos que tienen el mismo punto en el corazón, aquellos que tienen el mismo deseo espiritual, aquellos que tienen el deseo de conectarse con el Creador. Entonces, tú tienes que pensar en los amigos y amigas del grupo físico o virtual. Espero haberte respondido, Sisto. Tenemos una pregunta de Lisbeth que pregunta, ¿la corrección de la intención del deseo se logra por medio de la pantalla? Sí, como comentaba nuestro amigo Andrés, la función de la pantalla es cambiar la intención del uso del deseo. Nosotros tenemos nuestros deseos egoístas inicialmente. Entonces, lo que pide en la fase 4 la vasija es tener una pantalla que le permita utilizar los deseos con la intención de otorgar, porque sabemos que los deseos son para recibir, con la intención de recibir y en general con la intención egoísta de recibir en beneficio propio. Entonces, lo que la vasija le pide a la luz superior es que le coloque una pantalla que permita cambiar el deseo, la intención del uso del deseo. Eso. No cambia el deseo, sino que la intención de uso del deseo. Entonces, todos aquellos deseos que yo soy capaz de utilizar con la intención de darle contento al Creador o con la intención de beneficiar a la sociedad, entendiendo a la sociedad como aquel grupo de amigos que se reúnen para revelar la luz superior, entonces esos deseos que yo uso con la intención no egoísta son los que me permiten utilizar la pantalla. Y aquellos deseos que yo no soy capaz de utilizar con esta intención de otorgar, entonces la pantalla no deja que se llenen con la luz. Porque si dejara que se llenara, entonces sería un disfrute egoísta. Sería la obtención de un placer egoísta. ¿Cómo, entonces, una frase que colocó Marco es, ¿cómo sabemos que dejamos contento al Creador? Él dice, tenemos que dejar contento o hacer contento al Creador. Y es complejo porque no conocemos al Creador. Me dicen que existe un Creador, un Boré, un Dios. Pero yo no lo veo, no lo toco, no lo siento. Al contrario, yo veo injusticia, yo tengo problemas, no veo este amor que me hablan tanto. Entonces, ¿cómo a algo que no veo, que no siento, puedo dejar contento? Algo, una entelequia, ¿no? Se entiende una idea, una entelequia, una creencia, si quieren ponerlo así. Y en realidad, la Cábala plantea que en realidad la Cábala es bien práctica, porque uno no tiene que pensar en el Creador, uno debería trabajar directamente con los
amigos y amigas, las personas que uno tiene al frente. ¿Y por qué trabajar con ellos o ellas? O dejar contento a ellos. Porque ahí está el trabajo, porque ahí está tu ego el que rechaza. Porque pensar en el Creador, pensar que estoy con el Creador al frente mío, es fácil. Porque el Creador no me pone conflicto. Pero el que me pone conflicto es el que tengo al lado. Que son precisamente las criaturas del Creador. Entonces, ¿cómo no dejarlo contento al Creador si dejo contento a sus criaturas? Por ahí va esa idea, que es el otorgamiento, ¿no? Es decir, cómo tenemos que, no sé si transformar, pero sí modificar la intención del deseo de recibir para llegar al otorgamiento. Para tener puntos comunes o conexión con el Creador. Ese es el trabajo. Espero que haya quedado más claro, Sisto, o el amigo que hizo la pregunta. Sí, y solo para complementar, inicialmente nosotros no tenemos la intención de otorgar, pero de alguna manera entendemos que el estado de otorgante es un estado superior al estado de receptor. Entonces, eso nos motiva a nosotros a querer asimilarnos a este estado de otorgamiento. Y por eso es que pedimos esta pantalla que permita cambiar nuestra intención. Y en la medida que nosotros hacemos esfuerzo, entonces esa pantalla se va a establecer y nos va a empezar a corregir. Sí, disculpa, Marco. Ahí hay otro concepto que Marco coloca concepto y yo la voy trabajando. El concepto del esfuerzo. Está la idea de que, no sé si han escuchado esto en clase, que uno tiene que colocar el medio shekel. El shekel es la moneda nacional de Israel. Y el shekel está en esa imagen del medio shekel, significa que el Creador coloca la mitad y yo coloco la otra mitad. Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo. No es que todo viene del Creador. Yo tengo que hacer un esfuerzo, tengo que invertir, colocar energía, colocar intención, tengo que hacer un esfuerzo en estudiar, un esfuerzo en hacer clase, en nuestro caso, de hacer difusión, si quieren. El esfuerzo está en salir de este ego, salir metafóricamente, por favor. Siempre vamos a tener nuestro deseo de recibir, pero de convertirlo, de tener otra intencionalidad. Nosotros acá con Marco seguimos teniendo un ego grande, gigante, pero nosotros tratamos de otorgar ¿a quiénes? A ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Son parte de un grupo espiritual. ¿Y este grupo pertenece a Bnei Baruch. Y son otros, son nuestros amigos. No trabajamos para cualquiera, si no habría mucha gente conectada. Están ustedes. Y eso para nosotros es importante porque son puntos en el corazón. Un amigo acá diría son almas escogidas. Por algo a ustedes se le aparece esta inquietud espiritual de estudiar Kabbalah y estar un día domingo desde su casa o desde el trabajo escuchándonos. Y es ahí donde hay un esfuerzo. El trabajo espiritual es esfuerzo. No esperar pedir al Creador que me corrija. Tiene que haber un esfuerzo en la corrección. El medio checker, como decía el amigo. Sí, es importante la intención, pero el esfuerzo. Acompañado del esfuerzo. Sí, había que complementar. Sí, eso. Una nueva pregunta de Elizabeth dice, ¿qué es lo que Cli desea recibir de la luz superior? Hagamos al revés la pregunta. ¿Qué crees tú que quiere? ¿Qué es lo que tú quieres del Creador? ¿Qué es lo que ustedes quieren del Creador? ¿Qué queremos nosotros del Creador? Si nosotros queremos dinero, nosotros queremos fama, pero todo eso es egoísmo. Lo que está pidiendo la vasija es luz. ¿Y qué es luz? Quiere amor. Pero es el amor, entiéndase, no es el amor, nos explica el doctor Leiman, que no es el amor carnal, no es el amor de pareja,
que nosotros, que está con pasión, digamos, sino es un amor que lo más semejante que hay en este mundo, en nuestra dimensión, es el amor de una madre a sus hijas o hijos. Y es porque es un amor incondicional, es una entrega total. No está haciendo un cálculo. Eso es lo que está buscando. Está buscando esa conexión, la vasija. No quiere separarse el Creador. Quiere llenarse de luz. Recuerden que la luz es la extensión del Creador. Quiere esa luz. Esa luz le da placer, le da cariño, le da ternura, le da amor, si quieren. Le da la sensación que hay algo superior. Eso es lo que está buscando, la conexión. Y es lo que yo creo que estamos buscando todos. Por eso te hacía la pregunta, ¿qué es lo que busca? Porque si alguien busca acá hacerse famoso, encontrar una pareja, superar sus problemas personales o los que estemos viviendo, este camino puede ser, digamos, pero para nosotros eso es llenar solamente egoísmo. Eso es solamente columna izquierda, si quieren, solamente el deseo de recibir. Lo que buscamos acá es construir la línea media, es decir, construir una conexión a partir del egoísmo que tenemos, construir una conexión con el Creador. No sé si le respondí. ¿Quieres complementarlo tú? Yo creo que sí. Bueno, si pudiera complementar, diría de que la vasija en general quiere recibir todo. Quiere recibir el llenado completo de todos sus deseos. Pero en algún momento se da cuenta de que hay algo que no va a recibir, que es el estado de otorgante. Y para recibir el estado otorgante debería convertirse en otorgante, pero eso es imposible. Entonces descubre a través de todo este desarrollo de que es posible asimilarse en la intención. En la medida que se asimila en la intención, recibe con la intención de otorgar, y en la medida que recibe con la intención de otorgar, entonces está en contacto con el otorgamiento, está en igualdad de forma y se está conectando con la fuerza superior. Entonces eso es lo que debería aspirar. Pero la vasija quiere el llenado total. Ahora, individualmente, nosotros que somos parte de esta vasija, por supuesto, individualmente tenemos deseos distintos. Algunos quieren acumular riqueza, otros quieren acumular conocimiento, otros quieren acumular poder, honor y gloria. Entonces, cada persona está en un nivel desarrollando un cierto nivel de sus deseos de acuerdo a su estructura interna. Pero sí algo nos une, así como la persona se desarrolla a través de distintas fases desde que es niño, adolescente, adulto, así también la sociedad en su conjunto ha tenido un desarrollo y estamos llegando a un nivel de desarrollo donde la espiritualidad está siendo importante y por supuesto que la sociedad también, este desarrollo influye en nosotros y esa influencia se manifiesta en que hay mucho interés actualmente por saber qué es lo que es esta sabiduría y querer conectarse con esta fuerza, aunque probablemente inicialmente no se sepa qué es lo que es, pero de todas maneras hay un empuje que lleva a las personas a tratar de buscar qué es lo que es eso, qué es lo que es esa fuerza, qué es lo que dirige toda la realidad y qué es lo que nos controla y qué es lo que deberíamos nosotros hacer para llegar al estado corregido. Lo que nos narró nuestro querido amigo Marco es que son los niveles del deseo. Y cada ser humano tiene niveles de deseo. Como también la humanidad colectivamente tiene niveles de deseo. Entonces, el desarrollo que hemos llegado materialmente y espiritualmente hace que estemos en un estado de transición. No es que estamos diciendo que todo el mundo quiera espiritualidad, estamos diciendo que nosotros también tenemos deseos materiales, ¿no? También queremos alimentarnos, queremos tener casa, queremos tener dinero, fama, queremos tener conocimiento. Pero lo que nos prima
mayoritariamente es una fuerza. Ese deseo es el deseo espiritual, de la conexión con el Creador. Igual que ustedes. Ahora, ahí la humanidad está pasando un proceso de transición, como decía, que donde la materialidad ya se siente que no es suficiente. Se siente un vacío. Entonces ahí tenemos situaciones en este vacío la gente entonces consume droga o pastillas para enfermedades mentales o depresiones, y entramos en diferentes situaciones, digamos, o búsqueda. Y lo que hace precisamente desde el 90, la década del 90, es despertar un gran camino espiritual en el mundo. Mucha diversidad espiritual. Y precisamente para nosotros surge la Kabbalah, que es el camino que a nuestro parecer y por nuestra experiencia es la más adecuada y es la más cierta, ¿no? Es por eso que este camino de la Kabbalah y precisamente Bnei Baruch tiene miles de personas alrededor del mundo. Y es porque el deseo ha cambiado, ya no es el deseo solamente de comer, sino entendemos que hay algo más, o hay algo superior, o algo que esta materialidad no nos llena nuestras preguntas o nuestras dudas. Sí. Ahora sí. Tenemos una pregunta de María Laura. Dice, ¿podría decirse que el masaje es como ansiar recibir conforme uno quiere mayor equivalencia de forma con el Creador? ¿Cómo es la pregunta? Dice, ¿se puede decir que el masaje es como ansiar recibir conforme uno adquiere mayor equivalencia con el Creador? O sea, es como... Sí, claro. Sí, claro. Te faltó la intención nomás. Perdón, Marco, te pasé ayer. No, adelante. No, pero por favor. Usted primero. Sí. Bueno, habíamos comentado de que este Parsuf es un ordenamiento de los deseos, desde los más elevados espirituales hasta los más bajos o egoístas, y en el lugar de los más altos se encuentran aquellos que constituyen el Rosh. Y el Rosh es el encargado de generar este masaje que va a ir cambiando la intención de nuestros deseos para que se puedan corregir. Entonces, recibimos con la intención de otorgar, pero no somos capaces inicialmente de recibir en todos los deseos con intención de otorgar, porque hay deseos tan duros que no nos van a permitir recibirlos con intención de otorgar, sino que apenas uno reciba un llenado en ese deseo, lo va a disfrutar en forma egoísta. Entonces, este es un proceso que tiene que realizarse. Nosotros estamos estudiando acá, vamos por la mitad del proceso. Entonces, más adelante se irá desarrollando más este tema. Pero claro, el masaje realiza una acción que permite que la vasija reciba solo aquello que puede recibir con la intención de otorgar. Y la intención de otorgar es darle contento al Creador o darle contento a la sociedad, o desear que la sociedad avance, que los amigos avancen, que los amigos alcancen la conexión con la fuerza superior. Entonces, esto gradualmente nos va a llevar a que nos vayamos corrigiendo en todos nuestros deseos. Y también esto se puede hacer un nexo entre la sociedad, que aquellos que quieren acercarse a la luz superior están formando parte de un Rosh que está haciendo de alguna manera como un filtro entre estos deseos de la sociedad en general. O sea, esto nosotros vamos a ver que está todo muy interrelacionado, y posteriormente después se podrá desarrollar más esta idea. ¿Quién hizo la pregunta? María Laura. María Laura, tu reflexión es correcta. Así de sencillo. Exactamente lo que busca la vasija con el masaje es la corrección para conectarse con el Creador. Pero no le vamos a agregar más porque está bien hecha la lógica como la construiste. Sí. Una pregunta de Lisbeth dice, si nuestra esencia es el ego, deseo recibir, por lo cual no llegaremos al estado otorgante, ¿cómo es que la vasija se revisa a sí misma para ejecutar acciones con el fin de otorgar? Lo que va haciendo la vasija, y eso es lo que vamos en la narración
que de los mundos superiores, precisamente hasta la última clase, es que la vasija no es vacía. Eso es lo que deben entender. La vasija tiene estructura, tiene sefiró, ¿no? Entonces, tiene elementos internos. Entonces, la vasija se va corrigiendo internamente. Y está viviendo diferentes estados. Eso es lo que hace la vasija con la luz. No solamente obtener placer, sino también otorgar y también corregirse. Corregirse aquellos espacios o aquellos estados más egoístas. Eso. Sí, ok, gracias. ¿De qué? Una pregunta de David Manuel dice: ¿qué es lo que tenemos que otorgar para eliminar la vergüenza? ¿Qué podemos nosotros otorgar al Creador? ¿Qué podemos otorgar nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir, pero no para satisfacer nuestro ego, sino que para darle contento al otorgante. Es como cuando uno va de visita, siempre coloco el ejemplo de cuando uno va a visitar a la madre. Probablemente la persona que va a visitar a su madre a lo mejor no tiene hambre, pero la madre le ofrece algo de comer, entonces lo recibe no porque necesita satisfacer el hambre, sino porque para darle contento a la madre de que recibe eso que le entrega con tanto cariño y lo consume. Entonces, eso más o menos sería como el ejemplo. Entonces, recibe eso que le otorgan no para satisfacer y obtener un placer interno, sino que para dar placer al que está otorgando. Entonces lo recibo para que aquel que entrega con cariño, entonces vea que se recibe con igual cariño. Es decir, yo no le puedo dar nada material al Creador porque nada le sirve. Entonces, pensar eso, no. Entonces, ¿qué le puedo dar al Creador? El hecho de que yo podría ser pensamiento, podría ser intención, podría ser el hecho de ayudar a otro, podría ser el hecho de conectarme con el amigo, el mismo deseo, por la espiritualidad. Por ahí va la respuesta, amigo. Sí, y también se conecta esto con el esfuerzo, porque ¿Ya? en el estado, Dime, en el estado 4 de desarrollo, la vasija descubre que está recibiendo, pero sin haber hecho mérito. Ah. No ha realizado ningún mérito, recibe todo del Creador, y la vasija lo único que hace es recibir y no ha hecho ninguna acción. Entonces se siente ante el Creador como disminuida en el sentido de que recibo todo el Creador y no hago nada por el Creador. Entonces aquí en este mundo material se nos da a nosotros la oportunidad de hacer esfuerzo, y nosotros entonces sentimos que hacemos acciones, sentimos que somos capaces de realizar actos que nos llevan hacia la corrección. Eso. Súper, me gusta. Otra pregunta de Sixto dice... Pero faltan muchas preguntas. Porque es que se van agregando. Porque nos falta llegar a la clase actual, ya que sea la última para hacer la clase de hoy día. El resumen. Sí, de Sixto dice: una forma de crear pantalla es hacer el bien con mis seres queridos, amigos y el mundo en general. Es que no sabemos qué le llamas bien. No, porque el concepto bien podría ser muy diferente para otros, ¿no? Si bien es dar dinero, por ejemplo, a los pobres, eso sigue siendo ego para nosotros. Y tú me vas a decir, no, pues si es bueno, es un tipo de altruismo. Sí, es un tipo de altruismo, sí, es cierto. Es mejor dar que no dar, digamos, a las personas desposeídas, a tus familiares, estoy pensando, ¿no? También podría ser. Pero bien para nosotros es conectarnos con el Creador. Insistimos, el trabajo se hace con los amigos que están en el mismo camino espiritual. No con mi pareja que no está en Cábala, no con mis hijos que no están en Cábala, sino el trabajo es mucho más fácil con aquellos que están en el mismo camino espiritual. Entonces, el bien está en la conexión, en hacer el mismo esfuerzo. La definición de conexión significa que nosotros nos asimilamos en deseo. Marco y yo en este momento estamos conectados porque tenemos la misma intención, el mismo deseo de hacer la clase para otorgarle a ustedes.
Ese es un tipo de conexión. Entonces, para nosotros, eso es un bien. Sí. Quizás para complementar un poco eso y respecto a lo que tú dijiste de que dar dinero a los pobres probablemente no sea necesariamente un bien, es porque todo tiene que ver con la intención. Claro. Entonces, quizás alguien puede dar dinero con la intención de sentirse generoso, o sea, con la intención de adquirir un placer de ser generoso. Y eso entonces es egoísmo. Y uno puede realizar acciones que se pueden calificar de muy buenas, pero con una intención profundamente egoísta. Y también que la persona que tal vez quiera o pueda querer conectarse a la fuerza superior también con una intención egoísta, de adquirir al creador o de ser como el creador, pero con una intención egoísta. Entonces, eso que se llama bien va a depender de mi intención, y eso es lo que nos va a ayudar con la intención es la pantalla. La pantalla nos va a nosotros a agregar esa intención que no tenemos inicialmente, que queremos alcanzar y que poco a poco vamos a lograr en la medida que nosotros vamos realizando acciones y realizando esfuerzos en este camino de corrección. Amigo, ¿tú querías continuar con...? Es que tenemos muchas preguntas parece sobre el masaje, la pantalla. Sí, sí. Mira, está interesante. Yo pensaba que fuera breve este resumen, pero resultó largo. Avancemos un poco más. Adelante. Antes de Vina, este sigue siendo el resumen de las clases pasadas. Y después volvemos a las preguntas. Entonces habíamos quedado en que habíamos 5 fases. La fase 0, donde aparece la luz, o fase storage, y después la fase 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante eso? Porque esas fases se van a repetir acá, en los parsuf del mundo de Adán Kadmon, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces habíamos quedado que había hecho la primera restricción, y entonces se había puesto una pantalla. Hasta ahí llegamos en la narrativa nuestra. Inmediatamente que aparece la pantalla y que aparece este Simpson, aparecen los mundos espirituales. Y es aquí donde aparece el primer mundo, que es Adán Kadmon, que es la clase, que fue la clase pasada. Si pueden mostrar la pantalla. Entonces, aquí aparecen 5 parsuf: Galgalta, Ab, Sak, Ma y Bon. Aquí está Man, Ma y aquí está Bon. ¿Por qué aparece de mayor a menor? ¿No? ¿Por qué aparece esta imagen de disminución? Lo que va cambiando acá es la Rechimot, la relación del deseo con la luz. Lo vamos a hacer inmediatamente. La primero es Galgalta, que es 4 con... disculpa. 4, 4. 4, 4, sí. 4 con 4. 4 de luz, 4 de luz, 4 de aviut, de deseo. Por lo tanto, es una unidad, está completa. Galgalta, en el mundo de Adán Kadmon, representa la fase Choresh, la fase 0. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Sí, la fase 0. Que es precisamente, sí, que es precisamente, por eso aquí está P arriba, y acá está completa. No es que falte como acá, ¿se dan cuenta? Aquí está completa, es una unidad completa, porque representa la fase 0, la luz que habíamos dicho. ¿Se acuerda que hace una hora atrás o media hora atrás habíamos dicho que habían 5 estados? Bueno, este es el estado 0. Ya, después viene Ab, que es 4 de luz y 3 de deseo. Hay más luz que deseo. Acá aparece que este sería la fase 1, fase Aleph. Hay más luz que deseo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la fase Aleph solamente está entrando luz? Bueno, esto es. Por eso está completo de luz. Pero hay un menos 1 de deseo. Aquí importante, esto ya lo deben saber, que llega en la estructura de la vasija, llega hasta Tabur, ombligo, en la mitad.
y la otra mitad no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Eso ya lo saben, porque aquí están los deseos más difíciles de corregir. Lo que ustedes habrán escuchado o leído con el concepto de corazón de piedra. Sí, son deseos muy complejos de corregirse. A esto le está faltando, recuerden que esto es así. Aquí está, vamos a hacerlo, perdón, no lo coloqué bien. Ahí sí. Aquí está P. La luz viene, entra una cantidad de luz determinada y se rechaza una cantidad de luz. Recuerden que aquí, y esta luz, al salir, vuelve a la vasija, entra a la vasija y después vuelve a salir. Pero al salir por segunda vez, esta luz se convierte inmediatamente en el Parsuf, en el Parsuf, ¿no? Sí, en el Parsuf A. ¿Se entendió? Hay entradas y salidas de luces. Cuando la luz ya entró completamente hasta Tabur, ya hay un tema de presiones, sale la luz y se convierte en un nuevo estado, en Ab. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Entra la luz, esta misma luz, va a entrar. Hay una cantidad de luz que se rechaza. Recuerden que estamos hablando de la vasija, y cuando hablamos de vasija es que existe la pantalla. Gracias. Esta luz retorna, entra por el tabur y vuelve a salir. Hay luz que entra, luz que está presionando acá y vuelve a salir. Cuando sale, se convierte inmediatamente en el siguiente Parsuf, que es Saj. Saj es 3,2. ¿Qué significa? Significa que hay un grado menos de luz. En Galgalta siempre fue 4, ya fue 4. Aquí disminuyó la luz. Nótese, 3. Pero el deseo siempre va disminuyendo. De 4 a 3 y a 2. Siempre hay más luz que deseo. Deseo de recibir. Por lo tanto, siempre va a haber un sobrante de luz. Bueno, pasa lo mismo, exactamente como habíamos contado. Aquí en Saj, entonces, 3,2, entra la luz, aquí está P, está la pantalla. Cuando digo P, es que arriba de P está la pantalla. Está P, la pantalla, se rechaza una cantidad de luz, se otorga luz. Es el principio, recuerden, por eso fue la vergüenza, por eso fue el Simsum Aleph. El principio es aquí que yo no puedo recibir la luz solo para mí, para recibir. Se recibe luz, pero se otorga una cantidad. Entonces siempre se está cumpliendo ese principio. Ok, entonces, está P, está arriba de P la pantalla, hay un rechazo de cierta cantidad de luz. Entra la luz directa, y esta luz retornante entra por Tabur. Ok. Hasta aquí es lo mismo. Ya. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que la luz que va a salir de acá y va a convertirse en otro Parsuf, en un momento dado disminuye la luz en su salida y se convierte en 2,2. ¿Qué significa 2,2? Significa que es 2 de luz, 2 de deseo. ¿Y cuál es la gracia acá? Recuerden, dijimos que en 4,4 en Galgalta era la fase 0. Ab
es la fase 1, Aleph, y esto es luz de Jokmah. Pero en Saj, este es el estado de Binah. ¿Qué significa Binah? Significa otorgamiento. Y eso es una cualidad muy relevante, porque al tener esa cualidad de Binah, aquí la luz es de Binah, no es como las luces de acá, son diferentes cualidades de luz que hay acá. En este estado solamente hay luz de Binah. Acá no hay luz de Binah, aquí hay luz de Jokmah. Aquí, en este estado de Saj, en este Parsuf, hay luz de Binah. Vale. Lo que va a pasar entonces es que por primera vez va a ocurrir que esta luz va a bajar. Va a bajar y va a pasar el Tabur. Y va a llegar hasta Sion. ¿Qué significa eso? Significa que por primera vez la luz que no podía bajar de cierto nivel, porque había un corazón de piedra abajo entre Tabur y Sion, porque los deseos eran muy duros, muy complejos, la luz puede bajar. Insistimos, porque puede bajar porque tiene la cualidad de Binah, de otorgamiento. Que los otros Parsuf en los otros Parsuf, en estos Parsuf, solamente en Galgalta había bajado, pero en Ab no. Esto era corazón de piedra, no podía bajar. Pero aquí sí bajó. Y entonces pasa el fenómeno de que esta luz empieza a llenar este espacio. Empieza esta luz de corrección, porque luz de Binah, luz de otorgamiento, de corrección, empieza a llenar corazón de piedra. Es decir, todo el resto de la vasija, todo el sof. Recuerden que aquí está Toj y este sof. Entre Tabur y Sion, este sof. Este es toda una vasija. Tiene que pensar esto. Esto es solo una vasija gigante. Ok. Aquí empieza a llenarse la luz. ¿Algo quieres decir, agregar? ¿O preguntas? No sé. No, solo Sí. complementar de que este punto es muy importante y por eso que en el desarrollo que tú estabas mostrando, que salen los Parsuf de Galgalta, Ab y Sak, no continúa con Maivon directamente, sino que cuando llega a la condición de que se corrige y llega a 2-2, entonces inmediatamente Binah se acuerda de los inferiores y quiere corregir a los inferiores. Entonces por eso se expande, si pueden mostrar la pantalla, por eso que se expande un Parsuf especial que se llama Parsuf de Saj entre Tabur y Sion. Entonces esta luz que baja es un Parsuf especial que se genera debido a que, por supuesto, Binah quiere conectar con lo inferior y quiere corregirlo. Por supuesto que en este momento, cuando ocurre esto, Sak no está en condiciones de corregir a Malhut, que está en Sion. Pero por lo menos se pone en contacto y puede conocer cuál es la profundidad de su deseo, porque la luz, sí, al conectar este Parsuf de Saj que baja entre Tabur y Sion, se conecta con la porción de Galgalta que está entre Tabur y Sion. La luz conecta estos dos segmentos de Parsuf y al conectarlo hace que se igualen. Entonces, al igualarse, no se percibe diferencia entre estas dos secciones, la porción de Galgalta que está bajo Tabur y la porción de este Parsuf especial de Saj que está bajo Tabur. Entonces estos dos se unen y entonces ¿qué es lo que hace? Que Binah, que tiene en este caso una porción de deseo de 2, se conecta con este deseo muy grande que hay bajo el Tabur en Galgalta, que es de 4. Entonces esto va a generar que el nuevo registro que va a salir a partir de esta acción va a ser un registro
2.1 y un registro 4.3 que había bajo el tabur de Galgalta. Entonces, eso significa que a pesar de que en este momento Zag o Binah no es capaz de corregir a Malhut, por lo menos es capaz de tener una idea de cuál es la profundidad de su egoísmo, entonces puede planificar hacia el futuro acciones que puedan llevar a la corrección. Sí. Búscame preguntas sobre lo que estamos hablando, para mientras yo comento algunas cosas. Marco dijo un tema interesante a considerar, que nosotros no lo hemos dicho, si pueden mostrar la pantalla, por favor, es que la corrección está haciendo en Galgalta, en Ab y en Zag. Ma y Bon no. Y aquí nos vamos a adelantar algo, porque los siguientes mundos espirituales van a seguir construyéndose acá abajo. Ma y Bon no se van a corregir hasta más adelante. Y ustedes nos pueden preguntar, ¿cuándo más adelante? Todavía no está corregido. Lo estamos corrigiendo precisamente porque es aquí la pregunta de nuestros amigos que nos dicen, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos acá, en Sium, más abajo, en los deseos más duros. Entonces, cuando lleguemos a unirnos como un alma no única, vendrá otros trabajos espirituales que es precisamente Ma y Bon. Esto es para el futuro. Nosotros llegamos hasta aquí y aquí van a aparecer los mundos espirituales, pero nos estamos adelantando. Sigamos un poco más de lo que dice acá antes de ir a las preguntas. Hay preguntas, ¿no? Sí, hay preguntas. Ya, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a resumir o vamos a describir más lo que nos contó y nos adelantó nuestro querido amigo Marco. Lo que pasa con Zag es que la luz es divina. Insistimos en eso porque es una propiedad importante. La luz divina es la única que puede atravesar este tabur y conectarse con estos deseos duros. Y se expande debajo de Zag y debajo de Ab. Pero este es 2 con 2. Nótese, 2 con 2 llega a 4 con 3 y a Gata 4 con 3, 4 con 4. Entonces aquí va a haber un rechazo y se van a combinar acá las luces. El 4 con 3, que está acá, por eso la flecha que viene para acá, y el 2 con 2. Entonces por eso la flecha roja que dice que va de vuelta, no puede corregirlo. No logra corregir todos los deseos que están debajo de tabur. Pero ocurre lo que Marco nos recalcó, que se conecta Binah, Zag es Binah, la luz de Binah. Recuerde que este es Shoresh, Ab en la fase 1, Keter, Zag es Binah, es la segunda etapa. Entonces acá se conecta Binah, la luz de Binah con Malhut. Usted me va a decir, ¿dónde está Malhut? Todo esto es Malhut. Toda esta parte de abajo. Todos estos deseos duros. Entonces, primera vez que se conecta Binah con Malhut. Y eso es muy, no sé si decir bueno, pero hace que establezca una base para las correcciones espirituales que van a tener más adelante, las vasijas, y en los diferentes mundos. Por eso es tan importante esto. Por eso el texto se llama como título La fuerza de Binah, porque la fuerza de Binah logra bajar, pero no logra, porque es 2 con 2, 2 de luz, 2 de deseo, no es 4 con 4. Además, entiéndase que es 2 con 2 es una unidad, igual que 4 con 4. Por eso 4 con 4 baja. Por eso 2 con 2 puede bajar la luz. Pero es menos fuerza que la que está acá, con 4 con 3. Entonces, Binah, la luz de Binah, es rechazada. Y eso hace que se cree acá
un parsuf. Como dijo el amigo, se crea acá un parsuf. Ahí, vamos. No sé si va a ser una línea sobre la línea, pero vamos a intentar mejorarlo. Entonces acá se crea un gran parsuf. Y aquí van a aparecer, como todo parsuf, tiene su 10 sefirot. Que aquí está Keter, Jokma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod y Malhut. Al hacer esto, al ser rechazada Binah, pero al tener contacto con Malhut, con los otros deseos, es decir, se conectan los deseos de otorgamiento de otra manera. ¿Cómo se puede decir? Los deseos de otorgamiento, que es Binah, se conectan con los deseos de Malhut, que son los deseos de recepción, de recibir. Entonces se conectan los deseos opuestos. Porque antes no podían, los deseos estaban separados por tabur. Entonces ahora no, se conectan esos dos deseos. Y es rechazado. Y es aquí que en el medio de Tiferet se crea el segundo Simsum, Simsum Bet. ¿Se acuerda que habíamos dicho en el resumen que existía un Simsum Aleph y que se quedaba sin luz? Que hacía una restricción y se queda sin luz. Bueno, acá es lo mismo. Acá existe una segunda restricción. Una segunda restricción. Y se queda sin luz la mitad de Tiferet, Nesach, Hod, Yesod y Malhut. Y entonces acá aparece un segundo límite. Si el primer límite era tabur, aquí aparece un segundo límite. Parsá. Gracias, estaba buscando. Que se llama parsá. ¿Y qué significa este límite? Igual que el tabur, ahora debajo de la mitad de Tiferet hacia Malhut, aquí donde estamos señalando, aquí aparecen entonces, quedan restringidos aquellos deseos de recibir que no se pudieron corregir. ¿Se acuerdan que se habían mezclado los deseos acá? Binah intentó corregir los deseos de Malhut, pero fue rechazado. Bueno, aquí están los deseos de rechazado. Aquí está el corazón de piedra. Y de Keter, Jokma, Binah, hasta mitad de Tiferet, todo esto, Parsuf, todo este espacio, los deseos fueron corregidos. ¿Qué es lo relevante de esta narrativa que estamos haciendo, de este capítulo? Es la fuerza que tuvo Binah, la intención que hubo de corregir. Lo otro relevante es que hubo contacto entre los deseos de otorgamiento y los deseos de recibir. Y que uno rechazó al otro, ¿no? Otra tercera cosa relevante es que se crea acá un parsuf, pero este parsuf está dividido debajo de tabur hasta parsá. Esta línea negra es parsá, la vamos a escribir mejor. Parsá. Aquí entonces aparece todo este espacio de este parsuf de Saj está corregido. Cuando decimos corregido, decimos que son deseos, son espacios de otorgamiento. Se recibe la luz para otorgar. Y este espacio no puede recibir luz
porque solamente es para recibir. Eso es lo que ocurre, eso es este capítulo de Fuerza Divina. No sé si quiere agregar algo más o vamos a las preguntas. Hay un hecho importante que ahí en donde está la parsá, donde se pone en contacto Malhut con Binah. O sea, también se llama el ascenso de Malhut a Binah, porque en ese punto se ponen, en el punto medio de Tiferet, se pone en contacto Malhut con Binah. Ya se conocieron y ya se pusieron en contacto. No se han combinado, pero están juntos la una con la otra, en ese punto que es el punto medio, el tercio medio de Tiferet. Y de aquí en adelante eso va a ser muy importante. Importante lo que dijo Marco, porque dice, no están combinados, están separados. Es decir, aquí están los deseos de Malhut, corazón de piedra, y aquí están los deseos de Binah, que los deseos de otorgamiento. En toda esta séfira. No están combinadas, están separadas, pero están en contacto. Si eso es lo que ocurrió aquí, hubo contacto. Y eso es relevante, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué lo estamos destacando? Por la próxima clase. Ya, ¿qué otra cosa Marco quiere destacar? ¿O vamos a...? Creo que nos quedan unos 10 minutos. 10 minutos, vamos a las preguntas. Entonces, revisemos rápidamente las preguntas. Ya, pero la respuesta es cortita, por favor, si nos alegramos mucho. Lili Ugalde pregunta ¿cómo identificar que no es mi ego si estoy trabajando en la pantalla correcta? No debemos preocuparnos tanto por si la pantalla es correcta o no, porque la pantalla es algo que nos otorga el superior. Entonces nosotros lo único que tenemos que tener es la intención de corregir y hacer esfuerzo. Estos esfuerzos no importa el éxito o cómo lo hacemos. Nosotros tenemos que tener la intención de hacer un esfuerzo y realizar los esfuerzos. Por ejemplo, ir a clase, reunirnos con los amigos, intencionar por los amigos, hacer difusión. No importa si esos esfuerzos resultan, según nuestra valoración, en un resultado positivo o negativo. Lo importante es hacer el esfuerzo, porque en la medida que hacemos el esfuerzo, nos vamos haciendo merecedores de esta corrección y de esta pantalla que va a permitir cambiar la intención de nuestro deseo. Entonces, nosotros no nos preocupamos de los detalles, tampoco nos preocupamos, como decía el amigo inicialmente, del aspecto teórico o intelectual de lo que estamos estudiando, porque lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de que tenemos que desarrollar esta intención. Y nosotros estudiamos, hacemos un esfuerzo por comprender estos contenidos, no para tener un avance intelectual, sino que para tener un avance en la conexión con la fuerza superior. Eso. Sí, deja recalcar una idea que colocó Marco, y a lo mejor nosotros no hemos sido claros o más explícitos. La pantalla, el masaje, no la coloca la vasija, no la colocamos nosotros, de alguna manera, lo coloca el Creador. ¿Pero a partir de qué? De nuestro pedido, de nuestro deseo. ¿Y cuándo aparece la pantalla? ¿Cómo sé? Porque podría ser la pregunta, ¿cómo yo sé que tengo la pantalla o no tengo la pantalla? No lo sabes, digamos. Si lo que sabemos es que tú tienes que tener el deseo de corregirte, de pedirle al Creador corregirte. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy haciendo bien el trabajo? En realidad uno nunca sabe bien si está haciendo bien el trabajo. Ahora, lo que tenemos claro es que cuando uno está pidiendo para uno o exigiendo cosas para uno, el trabajo es incorrecto, eso es para el ego. Eso es un dato de hecho, digamos. Entonces, la pregunta podría ser, bueno, ¿a quién le pedimos? Estamos pidiendo por los otros. Sí. Porque los otros se corrijan. Perdón, Marco, dale. Es que tener la intención y hacer el esfuerzo es de alguna manera similar a hacer una plegaria. Sí, claro. Entonces el superior ve nuestro deseo de alcanzar la conexión y ve nuestro esfuerzo, y no importa que si el esfuerzo que nosotros realizamos, para el superior nuestros esfuerzos son como los juegos de niños. Nosotros vemos a los niños jugar a que conducen un camión o que construyen una casa. No están construyendo una casa, pero los padres lo ven como el superior nos ve a nosotros y les da contento que su hijo esté desarrollando algo. No importa cómo lo hace, no importa cómo construye la casa o cómo hace el juego que tiene que hacer, sino que lo importante es que les da contento a los padres por el juego. Entonces nosotros, igual que los niños, jugamos a que queremos alcanzar este estado de conexión, y el superior, como que fuera nuestros padres, entonces le da contento y nos premia con esta posibilidad de tener esta pantalla.
Eso. Antonio dice, ok, trabajar con los otros para dejar contento al creador. Pero es muy difícil porque la mayoría, si lo otorgo, aprovecha de uno, entonces ¿cómo practicar el otorgamiento? Es importante, amigo, que una vez que usted sepa de que hay que desarrollar el otorgamiento, no se trata que tiene que salir a la calle y regalar todo lo que tiene o salir a abrazar a todo el mundo, porque nosotros vivimos dentro de una sociedad que es como, por decirlo de alguna manera, como una selva. Entonces uno no va a la selva a acariciar a los leones, porque no es lógico. Por supuesto, ¿cierto? Porque le van a comer los leones. Es probable, claro, existe la posibilidad mínima que el león se sienta contento, pero lo más probable es que el león le haga alguna caricia muy peligrosa. Entonces, uno no se pone en esa condición. Todo esto, en principio, es algo que nosotros tenemos que asimilar primero, que queremos llegar al otorgamiento, y segundo, esto lo vamos a practicar dentro de la sociedad que está dedicada a alcanzar esta conexión con la fuerza superior. Y tampoco se trata que nosotros saquemos todo nuestro dinero y se lo regalamos a los amigos, que no es eso, sino que lo que nosotros queremos otorgar es que los amigos alcancen la conexión. Entonces, nosotros hacemos los esfuerzos son individuales, pero los resultados son colectivos. Sí. Así, dentro incluso de las organizaciones materiales dentro de nuestro mundo. Los esfuerzos son individuales y los resultados son colectivos. Es como un equipo de fútbol. Los esfuerzos son individuales, pero los resultados colectivos. O sea, cuando ganan, todos ganan. Entonces, la idea es que dentro de este laboratorio que se va a construir con los amigos que quieren alcanzar la conexión, entonces el amigo ejercita este deseo de otorgamiento, o sea, que el amigo alcance para que pueda conectarse con la fuerza superior. Y a la medida que trabajamos y queremos que eso ocurra, entonces la fuerza superior nos premia a nosotros, otorgándonos primero ese estado. Sí. ¿Algún comentario? Cuando Marco habla de sociedad, está hablando del grupo de Kabbalah, o de tu grupo físico, o tu grupo virtual. No está hablando de la sociedad del país o del lugar que viven. Está hablando de sociedad, se refiere al grupo de personas que tienen el mismo objetivo espiritual. Esa es la primera aclaración. Pregunta de Sicto dice... Déjate. La segunda aclaración es que otorgarle al amigo no es que tú tengas que otorgarle algo material. No es actos materiales. No es que tú otorgues cosas, sino tú trabajas, te conectas con el otro. Tú estudias con el otro. Tú otorgas, por ejemplo, nosotros estamos otorgando un servicio acá. Estamos haciendo un trabajo, pero detrás de nosotros hay otra gente, muchos amigos y amigas que nos apoyan. Nosotros somos las caras visibles, y no las mejores caras, digamos, pero somos los que nos eligieron. Y hay otros y otros, ¿no? Entonces, ellos nos otorgan, los amigos detrás nuestros, nos otorgan a nosotros el hecho que trabajemos por ustedes. El otorgamiento no es un otorgamiento material, insistimos en eso. Y un tercero elemento que Marco lo deja entrever, que es cuando uno otorga, uno está recibiendo luz. No solamente ustedes reciben luz en este momento, sino nosotros también recibimos luz. Nosotros en este momento somos como especie de canal, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos otorgando a ustedes, pero este otorgamiento también, este esfuerzo, como dice Marco, este esfuerzo que hacemos nosotros para dar como ejemplo, nosotros también tenemos nuestra, no sé si decir recompensa, pero tenemos luz que recibimos. No sé si quedó más claro. Sí. Hay unas preguntas de Sicto que vamos a tratar de responderlas rápidamente. Dice, ¿cómo hago con las personas que quiero y que su ego no permite entrar en su corazón, pero que yo deseo lo mejor para ellos? Bueno, hay una ley en la espiritualidad que no existe coerción. Entonces, las personas se desarrollan de acuerdo a su deseo. Entonces, la persona si quiere, se desarrolla, y si no quiere, lo dejamos que alcance el momento en que va a necesitar desarrollarse. Aparte de eso, esas personas que Sicto ve están dentro de él. O sea, él ve a esa persona en su realidad. Entonces también, si él quiere corregir a esa persona, es una corrección interna. Sicto pregunta... Espérate, Marco, si también... Tiene que ver. Sicto, lo que ocurre es que, ¿te acuerdas que habíamos dicho que existe una escala de los deseos?
Entonces, las personas pueden tener deseos por la materia, por el conocimiento, o deseos por el dinero, o deseos por otras cosas. Tú no lo puedes obligar. Cada persona tiene su momento, su nivel de desarrollo. En la medida que uno empuja al otro, tú vas a sentir una fuerza de rechazo. Al contrario, lo más probable es que se aleje el amigo o la amiga. Sí. Una pregunta de Sixto que es muy similar, que pregunta: ¿cómo hago con las personas que están sumergidas en su religión, pero que yo siento que el deseo de otorgar hará mucho bien en ellos, pero su énfasis en su religión no les permite a ella y causa una interacción no positiva hacia mi ser? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Y hay que tener cuidado, porque tratar de obligar a las personas a salir del entorno donde se están desarrollando, obligarlo, le va a causar un perjuicio. Porque el Creador es bueno y bondadoso, y a cada uno de nosotros nos dio un entorno donde desarrollarnos. Entonces, si usted ve que hay una persona que está inmersa en la religión, es porque el Creador quiere que esté desarrollándose en ese entorno. Y eso es lo que le corresponde. A las personas no... Esto es interesante en Cábala, o por lo menos yo lo rescato. En Cábala no existen restricciones en las religiones. Tú puedes ser católico, agnóstico, ateo, o judío, o budista, si quieres, da lo mismo. Y tú puedes estudiar Cábala. Pero tú lo que no puedes es obligar a alguien a decir esto es lo correcto y tú estás equivocado. No, porque eso es precisamente, está hablando nuestro propio egoísmo ahí. Entonces hay que tener cuidado ahí. Otra pregunta de Sisto dice: ¿cuánto tiempo promedio de vida, de acuerdo a su experiencia, don Andrés, necesita el ser humano para alcanzar la corrección total? Una muy buena pregunta. Depende de cuántas reencarnaciones estamos hablando. Es decir, pero hay que ser cuidadoso. Puede ser que haya personas que en poco tiempo tenga correcciones rápidas. Puede ser un niño, una niña, por su alcance. Ese alcance significa que en esta vida, que ese niño o niña, o ese adolescente, o ese adulto joven, en poco tiempo se corrige. ¿Y por qué? Porque no sabemos sus reencarnaciones, ¿no? A eso nos referimos. Sí. Entonces, la pregunta yo creo que está mal construido esto, sino ¿cuántas reencarnaciones? Y la respuesta no lo sabemos. ¿Cuántas reencarnaciones? Son niveles de alcance. Y además hay algo complejo que nosotros no queremos decirlo todavía, porque en realidad no es que nosotros seamos un alma, somos varias almas después que nos juntamos para corregirnos. Entonces una persona puede tener varios puntos, nótese lo que estamos diciendo. Sí, porque también tiene que ver la generación de la persona. Sí, claro. O sea, porque la persona puede haber hecho acciones que le permitan alcanzar la corrección, pero dentro de su generación todavía no está listo para recibir eso. Por otro lado, se nos dieron 6.000 años para la corrección. Marco, estamos en la hora. Sí. Y ¿hacemos una pregunta más? Sí. Ya, una pregunta más y cerramos. Dice, Ire dice, de Ire la pregunta: ¿cómo definir ese grupo de pares por el punto en el corazón? Es fuerte, dice, el elegir persona. ¿Cómo es esto? No, en realidad uno no lo elige. En realidad el Creador lo eligió por uno. ¿Ustedes creen que yo elegí a Marco? Yo nunca quise estar con Marco, no lo quiero ni ver. Pero en realidad quien lo colocó al frente mío fue el Creador. Te lo digo de otra manera. Solamente quedan aquellos puntos del corazón que tienen el verdadero deseo de conectarse. Y ese esfuerzo o esa selección, como tú quieras verlo, no lo hace uno. No es que yo diga, quiero estudiar con él, los de México, me quiero juntar con los argentinos en México, los de Brasil no. No es una selección, árbitro. No es así. En realidad las personas acá, uno no selecciona a nadie, uno trabaja con los que realmente están. Y uno lo acepta y aprende uno a aceptarlo tal como es. Estoy dando un ejemplo, no es que tenga nada contra Marco. Sí, pero también nos dicen que de acuerdo al esfuerzo es mayor el premio. ¿Qué quisiste decir con eso? Que si la persona está desarrollándose en un grupo, que el Creador le proporcionó ese grupo, y se da cuenta que es muy difícil conectarse con esas personas, es porque va a hacer un trabajo mayor y va a recibir una recompensa mayor. Especialmente si la persona incluso le siente un rechazo. Sí. Yo siento un rechazo por esta persona, puede ser que en el grupo haya un grupo muy pesado para ti, o un grupo físico virtual, pero son eso muy densos para ti. Implica un esfuerzo mayor, implica una recompensa mayor cuando alcances ese estado de conexión.
Es que te está diciendo que es casi una bendición tener personas que tú rechaces, porque precisamente tu ego tiene que trabajar más. Sí, pedimos disculpas porque se nos acabó el tiempo. ¿Y cuántas preguntas quedaron afuera? A ver, ¿muchas? 1, 2, 3. La Monse se va a enojar con nosotros. 7 más o menos. Bueno, trabajo para la próxima. Los amigos, algunas cosas. Antes de terminar, el día lunes en la tarde se sube en la base de datos esta grabación, así que a partir de mañana en la tarde estará. No lo busquen hoy día inmediatamente o mañana en la mañana, a partir del lunes a la tarde. El martes está seguro. Lo otro, ¿pueden hacer preguntas durante la semana? Sí, pueden hacer preguntas la semana sobre este tema y será respondido. Otro tema, recuerden que la próxima semana es la 6ª lección y se trata, el título es La pequeñez del mundo de Necudim, de la página 92 a la 121. El texto está seleccionado. Léanlo, por favor. Lo mismo que hoy día, aquellas preguntas, dudas que tengan, o relaciónenlo con lo que nosotros dijimos. Seguramente las personas que vengan, que no, seguramente no vamos a ser nosotros, los relatores que vengan, van a responder las preguntas pendientes. Pedimos disculpas a aquellas personas que hicieron preguntas y no pudimos responder porque en realidad nos engolosinamos con sus preguntas y las respuestas y eso fue nuestro ego, sí. Pero no alcanzamos a responderlas, así que pedimos la disculpa al caso. Agradecimiento. Agradecemos a todos los amigos que se conectaron. Pero saludan los nombres: Jaime, Cándida, Adriana, María Sifonte, ¿quién más? Adrián, María, sí. Adela, Pedro César, Antonio, Lisbeth, David Manuel, Mercedes. ¿Quién más? A ver, veamos acá. Lili, Adriana. Eso. A las amigas moderadoras. A Montserrat y Jesús. Un gran abrazo también para ella, para todos quienes estuvieron conectados. Y al equipo técnico. Al equipo técnico, Mónica y Benjamín. Un gran abrazo para ellos también. Y muchas gracias por habernos permitido reunirnos con ustedes. Que tengan una muy buena semana. Ya nos veremos. Un gran abrazo. Espero que hayan entendido algo más. Chao, que estén bien. Hasta luego.